El constitucionalismo liberal fue realmente un constitucionalismo de origen burgués, de manera que reflejó las contradicciones del propio programa burgués a medida que se fue concretando en las diferentes sociedades europeas. Por otra parte, el constitucionalismo liberal europeo estuvo impregnado de una importante componente estatalista. Si bien orientado inicialmente a eliminar los residuos del antiguo régimen como tarea revolucionaria, el Estado llegó a cobrar una cierta función autónoma inesperada, ocupando un lugar central tanto en la teoría como en la práctica. De ahí que se mantuviese durante la reacción monárquica a la Revolución Francesa. El nuevo concepto de representación se hace visible con las revoluciones liberales. La asamblea representativa ya no aparece como una instancia situada frente al poder soberano, como ocurría en el antiguo régimen, sino que se convierte en sus versiones más auténticas en la representación del poder soberano mismo. Mientras que en la sociedad estamental los intereses venían definidos y jerarquizados por la propia estructura social, el principio representativo de impronta liberal nacional prescribirá que las partes no pueden querer otra cosa que el interés general de la propia nación. En palabras de Sieyès, la nación se concibe como un cuerpo de asociados que vive bajo una misma ley y representado bajo una misma legislatura. El principio representativo de impronta liberal estatalista se inscribe además dentro de un cuadro jurídico-político definido por una serie de elementos interrelacionados. El Parlamento como lugar de debate racional y público. La prohibición del mandato imperativo, esto es, la prohibición de que el diputado representante o la propia asamblea puedan quedar ligados o condicionados en sus decisiones por mandatos o instrucciones de sujeto alguno, lo que implica que el voto del representante político es absolutamente libre según su conciencia y que la misma debe tener en cuenta los intereses del electorado en su conjunto. La separación de la sociedad y el Estado, entendiendo el Estado reservado al ámbito de lo público y la sociedad al ámbito de lo privado. Sufragio censitario. El principio representativo liberal no es en sí mismo democrático. Hasta bien entrado el siglo XX, el derecho de voto estaba restringido por ley a aquellos ciudadanos que se estimaba contribuían con sus impuestos o de algún otro modo relevante a sostener las cargas del Estado. En su acepción más general, la noción de Estado de Derecho se refiere a aquel sistema de relaciones jurídico-políticas en cuya virtud el gobierno se encuentra sometido al imperio de la ley y del derecho. Surge por tanto la necesidad de conciliar dos términos contrapuestos, un problema que no estará exento de una considerable carga ética. Para Kant, por ejemplo, se da una concepción del valor moral del derecho basada en la libertad y la dignidad del hombre. La proyección normativa de esta dimensión moral del Estado de Derecho se plasmó históricamente en la consagración de los derechos humanos y en la prioridad que se debe otorgar a tales derechos sobre cualquier otra razones de Estado. La razón de ser del Estado consistirá fundamentalmente en la eliminación de la arbitrariedad. Desde otra perspectiva contrapuesta, el derecho va a aparecer como un producto de la voluntad del Estado, como un instrumento del poder, idea que se remonta modernamente a la obra de Thomas Hobbes. No existe el derecho sin un poder soberano que lo prescriba. Para Hobbes, solo la fuerza del poder estatal determina que la ley sea un instrumento útil para la organización de la comunidad. Los pactos sin la espada no son más que palabras, afirmó en el Leviatán. La exaltación del Estado concebido como máquina, como un mecanismo racionalizador y funcional, fue una constante desde el siglo XVII, acentuándose en algunos textos inaugurales de Descartes, en los cuales la naturaleza se llegará a concebir como un mecanismo y el conocimiento como un simple método. La noción de Estado de Derecho se ha construido y transformado en el curso de una dilatada experiencia histórica, de la que cabe destacar sus dos principales versiones. La noción inglesa de Rule of Law. Para Dicey, su principal teórico, se trata de uno de los principios fundamentales de la Constitución inglesa. En su virtud se garantiza la igualdad de los ciudadanos ingleses ante la ley y el derecho de defensa ante los tribunales de justicia contra toda arbitrariedad del gobierno o sus agentes que perjudique sus derechos legales. En su significado más profundo presupone la autonomía de la esfera del derecho frente al gobierno. En Alemania, al contrario que en Inglaterra, donde los actos de los poderes públicos, incluso los del poder ejecutivo, podían ser enjuiciados por los tribunales ordinarios de acuerdo con el common law, existió un Estado a lo largo del siglo XIX en el que los poderes y actos de la administración, incluso los del gobierno, no estaban sujetos al control de la legalidad y no podían ser revisados por tribunales independientes. En torno al periodo de formación del Imperio alemán, en la época de Bismarck, se produjo en Alemania un intenso debate cuyo objeto fue precisamente materializar la idea de Rechtsstaat,
Merced a la influencia de destacados juristas como Rudolf von Neist, se impulsó la creación de un sistema de tribunales administrativos independientes con competencia para realizar el control de legalidad de la administración. En base a la experiencia de los estados occidentales, de manera general, se podría concluir que las doctrinas contemporáneas consideran que el Estado de Derecho contempla al menos los siguientes principios e instituciones: el imperio de la ley, la garantía de los derechos, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, el principio de legalidad, sumisión del Poder Ejecutivo y Judicial a la ley, el principio de igualdad ante la ley, el control parlamentario y judicial de la actuación de los poderes públicos. La primera ruptura social de los supuestos liberales se produjo en Europa a partir de las revoluciones democráticas de 1830 y especialmente de 1848, como consecuencia de la ampliación de la base social del Estado, la aparición de las nuevas clases trabajadoras generadas por la revolución industrial y el dinamismo social. Para el nuevo movimiento democrático que comienza a surgir por toda Europa, lo esencial es que el poder político mismo esté legitimado por su origen popular, por la participación de todos los ciudadanos directa o indirectamente en el gobierno. Si bien es cierto que los ideales democráticos habían formado parte del programa revolucionario del siglo XVIII, en la idea del artículo 28 de la Declaración de Derechos Jacobina de 1793, al proclamar el derecho de toda generación a darse sus leyes, la irrupción del ideario democrático tendrá consecuencias teóricas y prácticas relacionadas con la primacía de la política sobre la economía. Si para el liberalismo burgués la Constitución venía a consagrar la separación entre el Estado y la sociedad civil, entre la esfera de lo público y lo privado, especialmente en los derechos de contenido económico, para la razón democrática no existe en principio ninguna esfera sustraída a la decisión democrática, ni siquiera el propio mercado. Como expresión del principio democrático se manifestarán los siguientes fenómenos de gran importancia. El tema central del constitucionalismo democrático girará en torno a la soberanía popular, concepto modernamente connotado por la doctrina de Rousseau, residenciando en esta la fuente de legitimidad del orden jurídico político. El ideario democrático no concebirá ya la Constitución a la manera de los contractualistas. Con la afirmación de la voluntad del pueblo como fundamento último de la Constitución, se dará paso a una concepción voluntarista o decisionista. Como pretendió Sieyès, la voluntad de la nación, al no poder expresarse directamente, tiene que manifestarse a través de sus representantes constituidos en Asamblea Nacional. En los momentos iniciales del liberalismo se formaron partidos políticos, generalmente de origen parlamentario, que se disputaron la dirección política del Estado. En Inglaterra, por ejemplo, a lo largo del siglo XVIII aparecen los Whigs, el partido de los burgueses, y los Tories o el partido aristocrático. Pero a mediados del siglo XIX comienzan a surgir un nuevo tipo de organizaciones políticas, los partidos modernos o de masas. Su origen ya no es preferentemente parlamentario, denunciando su marginación del Parlamento y las prácticas oligárquicas de la época. Su irrupción en un sistema político representativo liberal no concebido en modo alguno para la actuación de estos explica que fuesen prohibidos inicialmente, aunque fuesen finalmente reconocidos y regulados. Para la concepción liberal, el supuesto primordial del sistema político es la preservación de las libertades individuales mediante la limitación del poder. El principio democrático reivindicará el derecho de todos a participar en el sistema político, el gobierno del Estado y la producción de sus normas. El liberalismo político era perfectamente compatible con un sistema electoral censitario. Sin embargo, el principio democrático se basará en la reivindicación del sufragio universal. El sufragio universal masculino aparece constitucionalmente recogido en Francia y Suiza a partir de las revoluciones democráticas de 1848, con unas mínimas garantías para el ejercicio de dicho derecho, y comienza a instaurarse de manera generalizada en Europa e Inglaterra desde comienzos del siglo XX en adelante, incorporando además la implantación del voto secreto, pues al acceder al sufragio los estratos más desfavorecidos de la población, se hacía necesario por un lado proteger al sistema de la corrupción, evitando la compra de votos, y por otro lado al ciudadano de las presiones y amenazas de los poderosos. Por otro lado, se entendió necesario exigir además la participación directa en la toma de decisiones, la reivindicación de la democracia directa, y junto a ella la iniciativa legislativa popular, la posibilidad de que los ciudadanos pudieran tomar la iniciativa en la elaboración de determinadas leyes y demandar, bajo ciertas condiciones, la celebración de consultas populares con carácter vinculante.
Asimismo, es de destacar también la aparición a finales del siglo XIX de los sistemas electorales de representación proporcional, que hicieron prevalecer la representatividad o el pluralismo político de la sociedad en la mayor parte de estados europeos, al contrario de lo que sucedió en países como Reino Unido o Estados Unidos, que se mantuvieron fieles a los sistemas electorales de tipo mayoritario, cuyo fundamento, sin embargo, es el de propiciar la formación de gobiernos y mayorías parlamentarias estables. La implantación progresiva de instituciones de tipo democrático, resultado de la confrontación política entre organizaciones y partidos que profesaban ideologías contrapuestas, aunque transformó la estructura política del Estado liberal, no pudo alterar el entramado de sus principales categorías jurídicas. Los partidos pasan a ser los verdaderos protagonistas en el Parlamento, que dejó de ser, como se solía decir, el primer club de Londres. A pesar de ello, la estructura del Parlamento y la configuración de las relaciones jurídico-representativas entre diputados y electores permaneció inalterada en lo esencial, por ejemplo, en la prohibición del mandato imperativo. En la época, la nueva función de los partidos políticos fue muy criticada y aún lo es hoy en día, aunque por razones diferentes. Por otra parte, desde posiciones radicales de izquierda y derecha, en lugar de aceptarse la necesidad de que el Parlamento se adaptase a los cambios que se estaban produciendo, se llegó a propugnar el propio fin del Parlamento, o se vaticinó la llegada de una crisis irremediable, proponiendo entonces otro tipo de representación política, no democrática sino corporativa de la sociedad, que daría pie al asalto totalitario de las democracias europeas. El principio democrático en su raíz es contrario a la idea de sociedad como una esfera autónoma sustraída al interés general. No reconoce necesariamente la existencia de una justicia inmanente en el orden económico y social, y por ello dicho orden debe quedar sometido a la acción de los poderes públicos en los que está representada la voluntad del pueblo. Evidencia también la existencia de una pluralidad de intereses existentes en una sociedad, muchas veces contrapuestos. Por ello no bastará con que la voluntad del pueblo sea ley, sino que será necesario que se reconozca su legitimidad, no como proponían los antiguos postulados liberales, no basada en su conformidad abstracta con una pretendida voluntad de la nación, sino en la aceptación por sus destinatarios. Esta situación vino a replantear el mismo Estado de Derecho de impronta liberal, cuya fórmula resultaba eficaz en una sociedad con intereses homogéneos, pero insuficiente a medida que se reconocía el derecho de voto a grupos sociales cada vez más amplios, al cambiar de una sociedad de élites liberales a una sociedad de masas. Autores como Carl Schmitt llegaron a la conclusión de que los principios liberales y los democráticos eran incompatibles entre sí. Los primeros se basan en supuestos individualistas y los segundos en supuestos de identificación y homogeneidad. Sin embargo, en el curso de los procesos históricos sí han podido interrelacionarse estos principios, como sucedió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, al coincidir los intereses de liberales y demócratas en la resistencia contra el fascismo y llegar al pacto político que propició la estabilidad necesaria para la aparición posterior del Estado social. Las formas democráticas que se han extendido por el mundo occidental son las democracias representativas, un tipo de sistema democrático que compatibiliza fundamentos democráticos en el orden de la legitimación y principios liberales en el orden de la legalidad. La democracia como principio político ha llegado a adquirir un sentimiento basado en el respeto a determinados valores. Por tanto, la forma democrática de Estado en la tradición democrática occidental presenta, según Amato, los siguientes elementos básicos. El gobierno democrático implica la posibilidad de que los distintos grupos o fuerzas políticas compitan libremente por alcanzar el gobierno del Estado. Garantías de respeto a las minorías, por ejemplo, mediante la necesidad de mayorías agravadas para la toma de ciertas decisiones importantes o la existencia de instancias de revisión de las normas o de los actos que violan los preceptos constitucionales. El consenso de los gobernados, de modo que las decisiones de importancia para el conjunto de los ciudadanos deban ser tomadas teniendo en cuenta el consenso mayoritario, verificable por los propios ciudadanos, por ejemplo, mediante un referéndum, mediante técnicas de encuesta para conocer las preferencias de la ciudadanía, mediante el aseguramiento de la formación de una opinión libre gracias a un sistema educativo pluralista que permita la libertad de cátedra, etc. La posibilidad de controlar la ejecución de las decisiones, mediante un poder judicial independiente que asegure el cumplimiento de la legalidad y el sometimiento a esta de los gobernantes.